No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches, bienvenidos a su programa, una semana más, de No Somos Mayores. Y bueno, como siempre, estamos a gusto, contentos de estar otra semana más. Buenas noches, Paco. Sí, nos sigue faltando la rubia, ¿eh? Sí. Nos sigue faltando Zoila, pero bueno, ya le queda menos que cuando se fue. Bueno, evidentemente creo que le queda menos cuando se fue, ¿no? Pero bueno, ya le falta menos, un mesecito. ¿Dónde se fue? Que no me acuerdo. Pues hace ya 2 semanas con esta. Se fue a Estados Unidos. Sí, a Estados Unidos, sí. Y... Espero que Estados Unidos no se hunda. Sí. Si no oye... Sí, ella me oye y dice que soy malo y tal. Sí, sí. ¿A quién traes de invitado esta noche, Paco? Pues mira, hoy va a venir Teo Mesa, sí. que ya pasó por aquí, sí, ¿no? Sí. Que Teo Mesa, que sabes que es pintor, escultor, es comentarista y crítico de arte, y justamente acaba de escribir un libro que es una recopilación de todos los artículos de prensa que han ido saliendo a lo largo de una veintena de años. ¿Pero de todo lo que él ha escrito? De todos los que él ha escrito. ¿O solo de los que ha escrito de arte? Son escritos de arte orientados siempre en relación con pintores determinados. Okay. Es un libro que es interesante porque es una referencia actual del camino que el arte ha seguido en Canarias y va a ser una referencia para el futuro justamente de qué es lo que pasaba en el arte o lo que ha ocurrido en estos 20 años. Muy bien. Pues ya saben, llegado a este punto, hacemos una pequeñísima pausa y enseguida estamos con todos ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Pues como lo prometido es deuda, tenemos aquí con nosotros al invitado y como bien dijo antes Paco Lescano, pues tenemos con todos ustedes a Teo Mesa. Buenas noches, Teo. Buenas noches. Decirle a nuestros televidentes que bueno, ya estuviste con nosotros hace aproximadamente 2 añitos. Aproximadamente 2 años que, tuve ese honor, como digo, de que ustedes me entrevistaran aquí después de pasar el largo periodo laboral obligado, porque este periodo laboral ya no es obligado, tampoco se puede considerar, digamos, laboral, es simplemente vivir sensaciones, emociones y demás, ¿no? Decir a la gente que el honor siempre es nuestro, de tener personas como tú y como todos los invitados que vienen cada semana.
seguramente, ¿verdad, Paco? Se nos volverá a hacer corto otra vez el programa. Como seguro, pero ya, bueno. Ya él está prevenido, ya le hemos hablado fuera. Y así tendremos también. Ya le hemos dicho que no es que no nos interesa lo que hace, sino que no tenemos tiempo. Exacto, y volveremos a tener la excusa para, esperemos que no pasen 2 años, para volverte a invitar. Bueno, yo espero que sí, que con todo gusto vendría yo con estos amigos a hablar aquí de lo que usted quiera. Hoy vamos a hablar de sí, pero decir primero para la gente, porque igual no vieron cuando él vino. Sigue siendo el presidente de la Escuela Luján Pérez. Efectivamente. Sigue esculpiendo, sigue pintando, sigue escribiendo, sigue siendo historiador. No tiene tiempo para nada, pero saca tiempo para escribir este libro, que se titula Ángulos de Redondel, que creo que es, bueno, creo no, que es una serie de artículos que tú has escrito a través del tiempo, todos dedicados prácticamente sobre una crítica un poco, ha recopilado todo lo que se refiere al arte. Efectivamente. Todo lo que has escrito todo el arte. O sea que es una recopilación de todos los comentarios que te has hecho en relación a cierto número de artistas. Efectivamente. Bueno, no siempre artistas, sino también al final hay un apartado que se llaman reflexiones sobre arte, en el cual todas esas motivaciones, cuando uno está escribiendo, está pintando, incluso esculpiendo, o bien está leyendo, digamos, sobresalen una serie de pensamientos que los transcribo y que luego los transmito bien algunos en catálogos propios, o bien reflejados en este libro. Al final del libro. Efectivamente, están al final del libro. Y como decía el amigo, pues bueno, son artículos realizados durante más de 22 años. 22 años. Sí, artículos publicados, la mayor parte de ellos en prensa escrita y ahora en prensa digital, porque ahora estoy escribiendo en prensa digital y bueno, y todo ello lo voy guardando, y ahora he hecho esta compilación para que no estén, digamos, desperdigados, sino que estén, digamos, todos metidos en este volumen. Okay, eso te iba a preguntar. Claro, para que digamos, es un libro lógicamente de consulta, en el cual cualquier estudioso, cualquier curioso del arte canario pueda recurrir a él porque haya un artista o, digamos, un pensamiento que le interese y pueda, pues... para que le sirva, digamos, un poco de consulta, ¿no? Efectivamente. Un poco de un libro de consulta, siempre puede ser... No es un libro de lectura, exactamente, pues me gustaría saber el fulano y tal, pues claro, aquí hay una pequeña reseña y todo eso. Y la recopilación de artículos son comentarios y críticas. Y crítica, efectivamente. Comentarios sobre el trabajo de un pintor. Justamente. Una crítica positiva sobre otro pintor. Una crítica analítica de la obra generalmente. Sí. Y luego hay también artículos críticos en cuanto sobre todo a cultura y demás, que a mí me parece, bueno, doy mi opinión sobre lo que a mí me parece tremendamente mal en cuanto a esa gestión que han hecho, pues eso, los administradores eventuales, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento como del Gobierno canario, o del Gobierno central, me da igual, y por tanto, sobre todo en temas sociales como son ecológicos, incluso políticos o incluso educativos, siempre doy mi opinión, como también he sido docente, pues, de lo que a mí me parece una atrocidad. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora me parece tremendamente negativo para el futuro de nuestra sociedad. Pues sí, mucho. Y en estos momentos, precisamente tú que lo acabas de decir, en estos momentos de crisis donde todo el mundo está mirando, sacándose el bolsillo para ver si le queda un euro ahí y todo eso, porque sé que no, o sea, este libro, para que lo sepan todas las personas que lo están viendo, no ha tenido ni un duro de subvención. O sea, este libro lo ha pagado de su bolsillo íntegro Teo Mesa, para que ustedes lo sepan, ¿no? Y entonces, por eso en estos momentos eso de crisis, de que todo el mundo lo ve de todo negativo, nos salimos, la crisis, despido, crisis. ¿Cómo se te ocurrió decir, pues bueno, voy a hacer este libro y encima justamente lo voy a sacar y lo voy a pagar yo? Efectivamente, y no solamente eso, todos esos artículos, nunca he recibido yo ni en tiempos de la peseta, una peseta por el artículo, ni un céntimo actualmente por la publicación de ellos. Todo lo contrario. Y teniendo a veces hasta la dificultad que ha tenido que comprar el periódico, sí, me imagino, para poder tener el artículo, claro, evidentemente. Si quieres tener el recuadro. Justamente, he tenido que pagarlo todo de mi bolsillo. Pero bueno, esas son de las cosas en la vida, que unos pruritos que uno se
se reta o se plantea, y en los cuales dice, bueno, pues yo lo hago no porque me sobre el dinero, sino por el hecho de hacer una aportación a la cultura. Como bien dice, es un libro de consulta, es un libro que en un futuro pues tendrá más valor que actualmente, que también lo tiene quizás, ¿no? Yo no soy quien para juzgarlo. Claro, es que hay muchas referencias interesantes de eso, en cuanto a cada pintor, el estilo, la manera de vivir, opiniones, etcétera. ¿Cuál es el más antiguo que tiene en el libro? ¿Quién es? Pues una conversación que tuve que fue publicada, fragmentada en el Diario de Las Palmas, el antiguo diario. Hoy era el vespertino, que hoy está desaparecido, que por cierto era el único vespertino de toda España, y que lógicamente tenía que morir por teoría de la evolución y del comercio y demás, y de la gran competencia que tienen los medios, es obvio. Perdón, ¿era de aquí? ¿El vespertino? Sí, el Diario de Las Palmas. ¿Te acuerdas? Claro. Que era el vespertino, era el que quedó de todos los que había en España, el que permaneció fue el Diario de Las Palmas como último, ¿no? Y decía que había una conversación muy interesante de la etapa de Martín Chirino como director, en el cual se publicó parte de ella, no cabía toda, y ahí sí está compilada toda la conversación. Evidentemente, para los estudiosos, para la opinión que tenía Martín sobre, no solamente sobre en ese momento el propio Kant, sino en otras referencias hacia el arte, los artistas, el mundo del arte en general y todo esto, era muy interesante, ¿no? Y no solamente eso, sino también tenemos varios artículos de Paco Lescano. Y hay una descripción de una... Varios artículos míos, no, varios artículos tuyos. Tuyos dedicados a usted, señor. Me hace el honor de mencionar. Aquí hay una descripción de un amigo mío que a mí me gusta. Entonces, el nombre lo digo luego. Dice, es un errante en su vivir y hombre de talante universalista, apátrida y ajeno a sentires nacionalistas o localistas. Se refiere a Paco Lescano. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que es una descripción perfecta. Pues sí. Yo lo hubiese descrito mejor, sí. Porque sí, vamos, claro que sí. Conocí hace mucho tiempo, ¿no? ¿A Paco? Sí, hace tiempo que, bueno, en uno de los viajes que hizo de Francia, ya casi cuando Paco se decide establecerse por acá, ya le conocía. Me llamó la atención Paco porque era una persona muy extrovertida, sigue siéndolo, y muy afable con todo. Y una vez entré yo, que exponía en mi escuela, allá en el puerto, y voy a llevar la exposición y de inmediato se dirige a mí y entra la conversación. Digo, a mí me parecía que Paco estaba en un mundo muy alejado, ¿no? Y tuvo, la verdad que para mí fue sorpresivo También coincidimos en Madrid. Hiciste una exposición en Madrid. Sí, ciertamente. En la Casa Canaria. En la Casa de Canarias. Y yo vine de Francia para ver tu exposición. Sí, señor, eso es amistad, ¿eh? ¿Y proyectos, Teo? Me imagino que tendrás un montón. Bueno, proyectos, inmediato... como bien decías antes, no paro. Yo pararé en la última exhalación. Cuando ya diga, este hilo de vida me queda, ahí pararé, ¿no? Cuando yo tenga ya que entregar la vida a la naturaleza. Y con el dedo pequeño la tecla del ordenador, ¿no? Efectivamente. Mi madre me decía a mí que no sabía cómo iba a cerrar la caja cuando yo me muriera. Porque era tanto, ¿no? Oye, una cosa, si alguien quiere tu libro, que le interesa, ¿cómo puede...? Bueno, lo puede localizar sí, por ejemplo, en la Escuela de los Amperes se le puede localizar, y bueno, el contacto más directo, o llamarme a casa, y yo se lo acerco donde quiera, ¿no? Simplemente no se trata de comercializar con él, porque no es la intención, sino simplemente de sufragar los gastos, que bueno, no es tanto el valor que tiene el libro, ¿no? Tiene justamente el valor del peso y del trabajo, solamente de impresión nada más. Eso te iba a decir, ¿yo puedo decir el precio que tú lo has vendido? Sí, tiene 386 páginas y cuesta 10 euros, que es el valor del libro absolutamente. Sí. En buen papel, en calidad, con su portada y con todo. Papel ecológico además. La edición está cuidada, la letra. Y no solamente eso, sino que esto también es, y además él que es historiador, esto también es historia de Canarias. Justamente. Para la gente que esté interesado y que se nos llena la boca de hablar de lo nuestro, pues esto es lo nuestro, para que ustedes lo sepan. Entonces estaba hablando de los proyectos. Bueno, exactamente, proyectos como bien decía, que tengo montones, todos los días escribo, todos los días trabajo la escultura, acabo de hacer ahora un retrato,
Bueno, y aparte tengo un proyecto que ya está realizado sobre la cultura africana vista desde mi atalaya, que sería desde las máscaras y los elementos primitivos africanos versados en las obras pictóricas, ¿no? Y ya tengo muestras para ya fechadas para el próximo año en mayo, ¿no? De tal forma que bueno, aquí no se para, ¿no? Y sobre todo sigo con el articulismo, porque en los artículos de prensa es algo que me interesa mucho, es una cosa de, digamos, de dar mi opinión, humilde siempre, desde mi punto de vista, expresar a los demás. Y que si los demás lo comparten, estupendo. Y si no, pues, lógicamente, es mi opinión. Claro, y además desde el respeto, yo me digo, que uno puede escribir y decir siempre su opinión desde el respeto hacia los demás. Y habrá gente que le guste, y evidentemente, y habrá otros que no van a compartir tus ideas para nada, pero bueno, gracias a Dios, así, para eso somos plurales, ¿no? Eso te pasa con todo, aunque sea por fabricar sillas. Sí, naturalmente. Aunque sea un carpintero, sea una silla, va gente que va a decirte magnífica, que cómodo me siento, y otros que te van a criticar. De todas formas, el periodismo ha cambiado muchísimo también. Naturalmente. Pero muchísimo. Hombre, yo creo que me da la impresión que el periodismo realmente no existe, ¿no? El de hoy en día es porque un periodismo que está todo está canalizado por agencias de información. Y no solamente sí, bueno, y está también muy arraigado en intereses creados, ¿no? Hoy ya las grandes multinacionales de la información ya imponen la línea de trabajo, digamos, en nuestro país, digo España, ¿no? Tanto El Mundo como La Razón como la ABC tienen unas miras justamente hacia el conservadurismo y la derecha de este país, ¿no? Con a veces unas informaciones que son atroces, ¿no? Mientras que hay otra línea más moderada como El País, o bien más de izquierda como Público, o bien el plural en digital, en los cuales, claro, la información ha cambiado. Y sobre todo, la manera hoy día de informar, porque ya no es lo mismo informar por internet que informar por papel. El papel aguanta mucho más contenido y te puedes expresar más. Ahora incluso los párrafos tienen que ser muy reducidos, e incluso hasta de 2 renglones. Para que la gente lo tiene muy impactante, que la gente lo lea rápido. Justamente, y ya está. porque es una información pronta, muy deprisa, ¿no? La gente ya no tiene tiempo a leer tanta información y tiene que ser una información muy escueta, ¿no? Muy resumida al máximo, ¿no? O sea que ha cambiado también los modos y las formas para informar, ¿no? Es decir, Paco, no. Yo es que estaba pensando antes, con la gente que escribía en el Eco de Canarias, en esos periódicos, y uno puede pensar, es que eran fachos, que escribían ahí porque no te podían escribir en otro sitio. Justamente. Porque no podían escribir en otro sitio. Además, eran gente muy liberal, que lo han demostrado después y todo eso. Pero todo ese periodismo que se hacía antes, todo eso, además, y que había que leer entre líneas, tú tenías que coger y leer el artículo y volverlo a releer porque te decían sin decir. A mí que me perdonen ahora, pero eso era muy bonito, eso se ha perdido, eso ahora. Y el papel, la información en el papel sigue siendo distinta, es muy. El olor de la tinta, el olor del papel, la sensualidad que tiene el papel, todo lo que es papel muy importante. Todo lo que tiene papel tiene un alma que no existe en el internet. En internet es completamente anónima. No sabes ni con quién estar hablando. El otro día me escribe por internet, es un escritor. Le digo, pero mira, antes de seguir adelante, dime de qué planeta me escribes y cómo te llamas. Y mándame una foto porque a lo mejor eres verde o de color naranja, ¿no? Está bien, Le ha hecho muchas gracias, me mandó su foto, me dijo que escribía desde el Canadá. Esas son las ventajas de la tecnología, evidentemente, no es todo malo. No cualquier tiempo pasado fue mejor. Y sobre todo no es táctil, es virtual, ¿no? De tal forma que todo está en el aire, todo es ficticio, ¿no? De un momento a otro ya desaparece. Mientras que el papel, lo que ocurre, claro, que hoy día las casas son cada vez más pequeñas, el libro ocupa mucho volumen y bueno. Pero el encanto que tiene. Claro, llevarte a un árbol, ponerte a leerlo. Sí, no te lo da una pantalla. Yo tengo hoy día la suerte de viajar en guagua y voy como en mi juventud, leyendo la guagua como en mi juventud.
Y es para mí un placer el estar, que me lleven, que me trasladen y yo leyendo en mis asuntos, ¿no? Es muy interesante. Siento decirte que hemos terminado, como siempre. Muchas se nos gracias. ha hecho cortísimo, y lo que te dije, o sea, es la excusa perfecta para invitarte otra vez. Muy bien. Cuando saques lo que estás preparando y todo eso. Cuando ustedes gusten, pues con mucho gusto les acompaño en esta noche. Pues muchas gracias por haber venido con nosotros. A ustedes. Y nada, todos ustedes saben que hacemos un pequeñito alto en el camino y enseguida estamos con todos ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Hemos terminado con Teo Mesa, la verdad como siempre se nos ha hecho cortísimo. Sí, además, y la verdad que siempre es un placer hablar con él, ¿vale? Porque además de que todas las cosas que hace, bueno, pues siempre cuando hablas con gente inteligente y todo eso, como tú, como él, como la gente que viene, sí, la verdad que siempre es un placer. Gracias por el piropo. No sabes que... Pero Teo tiene también una cosa que es muy importante y que por desgracia le falta a muchos artistas, que es una modestia natural. Sí, es cierto. Hace su trabajo. Cierto, sí. Y no está esperando ni campana ni ni procura, más importante, no hacer sangre de los demás. O sea, exactamente. Sí, porque él, todas las críticas que hace son críticas positivas, son críticas. Si hay alguna crítica negativa, prefiere no hacerla. Y dejar que el pintor siga su camino y que se desarrolle si puede, y si no, pues me prefiere hablar de gente que le parece a él interesante y de la que puede contar buenas cosas. Pues llegado este momento, saben ustedes que vamos a la cámara de bolsillo de Paco Lescano. Así que cuéntanos un poquito qué vamos a ver. Bueno, lo que me he hecho ahora, yo no sé si alguna vez te has interesado por lo que llamamos la matemática de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza utiliza la matemática, utiliza fórmulas matemáticas para la construcción de todas esas formas que hay en la naturaleza. No lo había visto nunca. El caracol, la espiral, una monite. Por ejemplo, los pulmones están hechos de acuerdo con una formulación matemática, con una fórmula matemática que hace que el organismo se desarrolle como un árbol. Pero lo curioso es que ese mismo desarrollo lo tiene el árbol. O sea, que ha utilizado lo mismo para hacer el árbol que lo mismo para hacer los bronquios. Y hasta el punto que muchas veces el micromundo que miras al microscopio, al que miras en el macro, en normal, o miras al espacio, si no las pones en el lugar que le corresponde, da la impresión de que es una misma cosa, porque las leyes han sido exactamente las mismas, ¿no? Y luego lo que me parece muy interesante es que el pintor abstracto da la impresión que funciona con esa matemática también de la naturaleza, porque si pones ciertos cuadros de carácter abstracto al lado de una preparación microscópica, no sabes cuál es la preparación microscópica y no sabes cuál es el arte abstracto, ¿no? Entonces, lo que he cogido ahora es imágenes de materia orgánica, de minerales, de cuadros, que a veces pongo esto es un cuadro, y del cosmos, en una sola banda. Lo que vamos a ver en esa banda es la estética de las imágenes, y la curiosidad de la banda es que todas corresponden a diferentes niveles, pero que se han desarrollado con la misma lógica de la naturaleza. Pues vamos a verlo.
ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Impresionante, además precioso. ¿Cómo se te, o sea, yo sé que me vas a decir la respuesta es obvia, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurren, además de pensar, cómo se te ocurren así estas cosas, Paco? O sea, es que a mí me gustaría saber cómo se me ocurren. Sí. Las veo, simplemente. Sí. Las miro y lo veo y lo hago. Sí, sí. Pero no es producto de una reflexión. Yo creo, sin pedantería y sin inmodestia, creo que es una consecuencia de la información cultural que tengo. Puede ser, seguro. O sea, es manejar, es como si tienes barajas en la mano, Sí. ¿cómo se te ocurre jugar al póker así? Bueno, sí, porque sí. tengo las barajas. Sí, porque igual puede ser, o sea, que allá donde uno, por ejemplo, ve una flor y ve solamente lo que es la flor, tú ves, además de la flor, ves
lo que conforma No, esa flor con sus hojas, con su maceta, con su mesa, con su sitio, con todo, ¿no? Con el polen que tiene, exacto, el polen mirado al microscopio es extraordinario, extraordinario. Sí. La verdad que estaba precioso. Yo además nunca me hubiese parado, ni a pensarlo, ni a verlo, ni me hubiese imaginado que tuviesen esa correlación, ¿no? Sí, hay una correlación matemática en toda la naturaleza. Bueno, pues aterricemos, ¿no? Sí, vamos ahora, Paco. Nos vamos a la asesoría laboral con Paco Rodríguez. Y Paco Rodríguez nos va a hablar de los cambios en este momento que hay en los despidos disciplinarios. Que han cambiado y se han puesto duros. Pero duros. Han pasado de dejar la mano demasiado abierta ahora a apretar. Sí. Hola, buenas noches. En este su programa, el No Somos Mayores, hoy en esta sección de asesoramiento laboral y de seguridad social, queremos volver a poner en conocimiento de todos nuestros queridos televidentes que se ha producido un cambio muy importante en los despidos disciplinarios. Cuando una empresa, por cualquier motivo, produce o efectúa un despido disciplinario, han cambiado las condiciones de esos despidos disciplinarios. En primer lugar, porque ustedes saben que antes de la entrada en vigor del 12 de febrero de la reforma laboral, los trabajadores que eran despedidos en las empresas cobraban 45 días por cada año de servicio, hasta con un máximo de 42 mensualidades. ¿Se acuerdan, verdad? Pues bien, a partir de la entrada en vigor del 12 de febrero del 2012 de este año, eso se ha reducido a 33 días por cada año, con un máximo de 24 mensualidades. Repito, a partir del 12 de febrero del año 2012, los trabajadores o trabajadoras que sean despedidos ya no van a tener derecho a cobrar 45 días por cada año de servicio de trabajo, hasta un máximo de 42 mensualidades. Van a recibir a partir de ese 12 de febrero 33 días por cada año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Pero teniendo en cuenta que hasta el 12 de febrero tiene que la empresa o usted calcular que son 45 días hasta el 11 de febrero del año 2012, y a partir del 12 de febrero a razón de 33 días, pero son acumulativos, ¿de acuerdo? Pero hay una cuestión también que es muy importante en esta nueva regulación, tanto del despido disciplinario como del despido objetivo o colectivo, del que hablaremos en otra semana. Tengan en cuenta que han desaparecido los salarios de tramitación. Ustedes recordarán, los que hayan tenido la mala suerte de ser despedidos en algún momento de sus empresas, que también antes se percibían los salarios de tramitación, eran aquellos desde el día siguiente al despido hasta que, si usted ganaba el pleito, si el despido era declarado improcedente o nulo, los salarios usted seguía cobrando exactamente igual que si estuviese trabajando, hasta que la empresa recibiese la sentencia o hasta que se llegase a una conciliación, bien en vía administrativa ante el SEMAT o bien en vía judicial ante el órgano judicial correspondiente. Pues bien, ahora esos salarios han desaparecido, excepto para los casos en que sean declarados con carácter improcedente y la empresa les readmita, o nulo, por supuesto. Si son declarados nulos, el salario de admisión no ha desaparecido. Pero si son declarados improcedentes y la empresa les readmite, o sea que no optan por indemnizarle con los 33 días que acabo de decir antes, pues eso, ahí sí se sigue cobrando los salarios de admisión. Pero si no se da ese caso en que la empresa, a pesar de que declaran el despido procedente, no readmite, no hay que abonar por parte de las empresas salario de tramitación alguno, para que lo sepan, porque esto también es un cambio muy importante en aquellas personas que por desgracia se vean abocadas a ese despido, y también para que los empresarios sepan, nuestros amigos empresarios que nos estén escuchando o viendo, sepan que a partir de esa fecha se han reducido sustancialmente los días de despidos, pero también se han eliminado los salarios de tramitación. Buenas noches, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hemos salido de la información laboral, nos han informado de los cambios actuales en el despido disciplinario. Duro, muy duro. Cosa que no deja de ser interesante, pero que al mismo tiempo es inquietante, porque así a primera vista parece un retroceso en cosas que se han ganado, en que mucha gente, como tú has dicho, se ha ganado durante años y por la que ha luchado, incluso por culpa de que han terminado incluso en la cárcel, ¿no? Es lo que decía, lo que hablamos antes con Teo. Gente, por ejemplo, como Marcelino Camacho, gente como Nicolás Redondo, que ha estado en la cárcel, ha sufrido persecución, además de por sus ideas, por luchar en favor de los trabajadores. Y resulta que ahora, en todo esto, que yo no seré yo quien diga que no hay crisis, porque sí está, pero yo cada vez lo veo más artificial, que hay unos intereses detrás grandísimos, porque hay unos intereses detrás grandísimos, los ricos se están haciendo inmensamente más ricos y los pobres estamos siendo más pobres todavía. Pues no me parece justo, pero bueno, en fin, la vida está hecha así. La vida está hecha así y por mantener un poco la esperanza vamos a pensar que se trata de un punto oscuro en la historia. Ya lo he sabido muchas veces y que saldremos adelante, ¿no? De una manera u otra, esperemos. A pesar de nuestro pesimismo, pero vamos a dejar una ventana abierta. Y ahora, para animarnos un poco, pasamos a Canciones en el Recuerdo, con José Luis López, nuestro queridísimo director, que va a cantar, y al piano tendremos a Alejandro Negrín. Lo que vamos a cantar, lo que se va a cantar es una canción de Elvis Presley, que se llama, en español, Ahora o Nunca. Para mí es una de las baladas, para mí la mejor que el canto. En fin, igual la gente no está de acuerdo conmigo, tiene otras, pero para mí es preciosa, una canción además que no ha pasado de moda nunca. Pues nada, vamos a oírla, a regalarnos. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late.
It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never, can hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we will cry no sin if we lost through life and sweet devotion. You live beside me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, can hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Lo hace bonito, ¿eh? No, en serio, lo hace bien, canta bien. Bueno. Yo soy negado para muchas cosas,
pero para la música es una de ellas. Yo, mi oído... Que tienes la oreja sí, entrenada. Sí, yo es que debo tener un muro en el cerebro y entonces el sonido no me pasa de un lado para otro, ¿no? Entonces, por eso no, por eso soy fatal. Yo para la música soy fatal. Bueno, hemos pasado un buen momento, como siempre, con la música. Sí. Y ahora nos vamos a ver a Antonio Rico, el médico, Tu salud nos importa. en el capítulo de Tu salud nos importa, y que nos va a hablar de la diabetes, de la diabetes, las consecuencias que tiene la diabetes, cómo impedir que ella avance. Y en Canarias más. Sí. O sea, en Canarias hay muchísimas personas, pero Diabéticas, muchísimas personas, hay muchas, incluso hay gente que ni sabe que es diabética. Ya. Y hay mucha gente, bueno, no mucha gente, yo lo digo por los despistados, que se enteren que diabetes es la enfermedad provocada por el exceso de azúcar en la sangre. Así que los dulceros, Pues hay que tengan cuidado. tener cuidado. Aunque luego los pasteleros nos van a reñir. No digan eso. No, pero ahora ya me has dicho tú mismo que hacen incluso tartas sin azúcar, todo, que se puede comer una buena tarta, pero hoy que no en tiene día, azúcar. bueno, tanto en repostería como todo, hasta para los celíacos, para un montón. Y han cambiado el azúcar marrón, por ejemplo, que es menos tóxica que la blanca, e incluso tienen la posibilidad de tomar sacarinas y tomar un café con leche. Pues venga, vamos a ver los consejitos que nos da Antonio Rico. Buenas noches, hoy vamos a hablar de otro tema muy importante que además en el que ustedes han insistido bastante en que volviéramos a tocar, lo que es la diabetes. Realmente es una enfermedad muy frecuente, en Canarias además tenemos que tener en cuenta que aproximadamente un 10% de la población puede tener diabetes y por tanto es algo que nos preocupa y por tanto vamos a hablar un poco de eso. ¿Y qué es la diabetes? Fundamentalmente la diabetes se caracteriza por nivel elevado de azúcar en la sangre. La glucosa la tenemos por encima de 126 miligramos por decilitro. Por tanto, ese es el nivel, ese es el techo en el que empezaremos a hablar de diabetes. La diabetes la clasificamos en dos grandes grupos. La diabetes del tipo 1, que es la diabetes infanto-juvenil, es la diabetes que aparece en los niños y es una diabetes que se caracteriza porque va a precisar de insulina pinchada desde el primer momento. Mientras que en la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto es una diabetes que es mucho más insidiosa, esa subida del azúcar va a ser paulatina con el paso de los años y es una diabetes que fundamentalmente se trata con antidiabéticos orales, con pastillas. Esas pastillas que hoy en día tenemos un arsenal terapéutico muy importante para poder tratarlo, es lo que van a hacer que disminuya el nivel de azúcar en nuestra sangre. Pero ¿por qué se produce esta subida del azúcar? Esta subida del azúcar se produce porque nuestro páncreas deja de funcionar. En los diabéticos tipo 1, en los diabetes del niño, pues lo que se produce es una parada rápida de la producción de insulina por parte del páncreas y por tanto precisan que nosotros pongamos la insulina desde ese primer momento pinchada a estos niños. Pero esa pérdida de insulina, esa pérdida de capacidad de producir insulina por parte del páncreas es mucho más pausada, es mucho más lenta en la diabetes tipo 2 y lo que se va produciendo es ese deterioro de la función pancreática poco a poco y por tanto vamos encontrando que hoy tengo unas cifras de glucosa de 120 y pasado un año pues aproximadamente va subiendo un poco más, 125 hasta que ya llega un momento determinado, pasa de ese nivel de 126 que es el nivel que ahora mismo está establecido para el diagnóstico de la diabetes. Pero realmente no podemos diagnosticar la diabetes con una sola toma de azúcar. Hace falta que en el caso de que esa persona tenga por encima de 126 miligramos por decilitro, acuda a su médico y su médico le mandará a hacer una serie de pruebas, ya sea con un análisis o ya sea pues con enfermería para que determine las cifras de glucosa o en ayunas o 2 horas después de las comidas durante un cierto periodo de tiempo. Porque
con una cifra aislada no podemos diagnosticar de diabetes, pero sí que es cierto que nos ponen antecedentes. Una persona que tenga por encima de 126 ya nos está diciendo que su páncreas no está funcionando bien y por tanto tendremos que valorar hasta qué punto esa enfermedad está en un momento determinado. ¿Podemos prevenir la diabetes? Sí podemos prevenir la diabetes evitando fundamentalmente la obesidad. La obesidad es el factor más dañino para nuestro páncreas. Cuando nosotros estamos obesos, pesamos mucho, vamos a sobrecargar nuestro páncreas y por tanto vamos a hacer que se desgaste con mayor prontitud. Y por tanto es muy importante que mantengamos un buen estado de peso, es decir, que no tengamos sobrepeso y que hagamos ejercicio. Indiscutiblemente, una alimentación adecuada va a mejorar y va a evitar que en un momento determinado pues aparezca esa diabetes. Es cierto que en los pacientes que tienen antecedentes en sus padres y su madre, o los dos son diabéticos, pues hay un factor genético que puede hacer que aparezca la enfermedad aún estando bien de peso y aún siendo cuidadoso. Pero está claro que aunque pueda aparecer porque nosotros tenemos los factores genéticos que determinan que va a aparecernos esa diabetes, la podemos retrasar muchísimo. Ahora mismo tenemos unos grandes productos que son, por un lado, la metformina, que es un producto que va a controlar la diabetes y va a alargarnos la vida enormemente, y por otro lado tenemos la sulfonilurea. También es cierto que en algunas ocasiones los pacientes diabéticos tipo 2 pueden llegar a necesitar insulina y tenemos dos grandes tipos de insulina. Las insulinas lentas que se ponen solo una vez al día, que para empezar en el tratamiento con insulina de la diabetes tipo 2 suele ir muy bien. Y por otro lado tenemos las mezclas o las insulinas rápidas, que son insulinas para una diabetes mucho más evolucionada. Indiscutiblemente, cuando tenemos diabetes, tenemos que ponernos en manos de nuestro médico de cabecera, tenemos que conseguir hacer unos controles para cuidarnos de nuestra salud y, por supuesto, seguir todas y cada una de las recomendaciones que nos dé nuestro médico, porque es la única forma de conseguir tener una mejor salud. Con esto y nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas noches. Bien, Pedro, ya nos han contado todo lo que necesitábamos saber sobre la diabetes. Y además, esto yo espero que haya tranquilizado a mucha gente y a otros les haya forzado, les haya obligado a ser más prudentes. Y siempre, lo que decimos siempre, que la gente no vea, o sea, no pretendemos nunca asustar a nadie. O sea, son unos pequeños consejos para una dieta equilibrada, unos consejos para que mantengan una calidad de vida. O sea, nosotros queremos es que la gente que nos ve, que no nos falte ninguno nunca y que nos sigan viendo por muchísimos años, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos es eso, ¿no? Entonces, que la gente, para eso hacemos este programa, para que sigan esos pequeños consejos que da Antonio Rico, tal y estas cositas. Bien, yo creo que con esto hemos terminado hoy. Sí, desgraciadamente, como siempre, hemos llegado, la verdad que cada semana se nos va el programa en un pispás. Es en un pispás. Pues Paco, ¿Nos tenemos que despedir? Pues sí, gracias por estar conmigo, acompañarme una semana más. Ya sabes que conmigo pueden contar siempre, que mis propias actividades me lo permitan. Lo sé que tiene ahí una cosita que has estado siempre posponiendo, llevas un año posponiendo. Bueno, la verdad que es un lujo que estés con nosotros. Bueno, gracias. Y ya lo saben, llegado este momento, pues no nos queda nada más que despedirnos, emplazarles hasta la próxima semana. Ya lo saben, pasamos lista, pórtese bien, hasta la semana que viene. No somos mayores, solo diferentes.